Pues muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de en qué horario se encuentren. Me da mucho gusto estar con ustedes. Antes que nada, agradezco a la comunidad de Dharmadata por la invitación para pues, esta plática o serie de dos pláticas con el tema de qué es la meditación y cómo nos puede ayudar. Lo que vamos a buscar aquí es, pues justamente, hacer una exposición que nos ayude a entender mejor qué es la meditación, cómo podemos implementarla en nuestra vida diaria, cómo nos puede ayudar y ayudar a los demás también. Entonces, pues vamos a empezar por el principio, como decimos, haciéndonos una pregunta que creo que es la que muchos se hacen y también una pregunta que alrededor tiene muchas ideas de todo tipo, algunas tal vez hasta un poco erróneas, acerca de qué es la meditación, ¿verdad? Cuando nos preguntamos qué es la meditación o qué significa meditar, a veces tenemos incluso ideas como que significa poner la mente en blanco o que es específica para personas que tienen una religión como el budismo o como el hinduismo o un estilo de vida, digamos, como que tengas que practicar yoga o algo similar o tener, pues sí, una filosofía o creencia particular como de de la India antigua o de Oriente o algo similar, para personas que quieren levitar, todo este tipo de cosas y además a veces hasta un poquito como bromas surgen, ¿no es cierto? Le dices a alguien que practicas meditación y te preguntas si ya levitas y cosas de ese tipo. Entonces, a mí me gusta mucho explicar los temas a través de la etimología porque creo que nos ayudan a entender estos conceptos en su fuente original, no solo en cuanto a idioma, sino en cuanto a cultura también, en cuanto a tradición. Y hay dos palabras de las cuales quiero hablar aquí, que son con las que me gustaría comenzar para entender mejor el tema, pero antes de eso quisiera que hagamos un pequeño ejercicio de reflexión para desarrollar una motivación que nos lleve a pues, tener una intención muy especial para recibir esta información que tiene que ver con preguntarnos o tratar de recordar qué es lo que nos trajo aquí, qué es lo que nos trajo a esta charla, eh, cuál fue la razón por la que decidimos estar aquí. Tratemos de recordar eso por unos momentos. Seguramente tiene que ver con una búsqueda de bienestar, de mejorar nuestra calidad de vida, a lo mejor un poquito de curiosidad en algunos casos, pero preguntémonos eso. ¿Por qué decidí escuchar acerca de qué es la meditación y cómo me puede ayudar? Y si vemos justamente que eso nos lleva como respuesta a pensar en esa búsqueda de bienestar, de mejoría de nuestra calidad de vida, tratemos de reforzarlo, tratemos de no solo verlo para nosotros, para nosotras, nosotros, cada persona, sino el hacerlo extensivo a todos los seres. Pensemos que ese bienestar que busco para mí también de una u otra manera pueda ayudar, pueda contribuir a que los demás puedan tener bienestar. Que esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad, esa armonía que deseo en mí, a través de mi transformación, a través de mi cambio, a través de mi práctica, pueda contribuir para el bienestar y la felicidad de los demás. Yo creo que esa es la mejor de las motivaciones, en mi opinión, el que deseamos bienestar eh, para nosotros está bien, pero que extendamos ese bienestar hacia todos los inconmensurables seres. Entonces, pensando de esa manera, tratemos de desarrollar la intención de que todo lo que aprendamos sea causa para bienestar de uno y de los demás a corto y a largo plazo, a un nivel externo, así como a un nivel interno. Y ahora sí regresamos a esa pregunta de
¿Qué es la meditación? Que como les decía, me gustaría explicarlo a través de dos términos. El primero de ellos viene de la lengua pali y del sánscrito, que es bhavana. Así es como se dice meditación en la lengua pali y en sánscrito. Hay que recordar que el Buda histórico, Buda Shakyamuni, estamos hablando, yo hoy en día digo hace 2600 años, porque ya llevamos como 100 años diciendo hace 2500 años. Realmente no sabemos bien la fecha exacta y hay diferentes opiniones, pero cuando menos para los que dicen 2500 años, pues ya llevamos como 100 años diciendo 2500, entonces al menos ya hay que aumentarle 2550 o 2600. Entonces, el Buda realmente no enseñó en ninguno de estos idiomas, no enseñó en pali, tampoco hablaba en sánscrito. Él se dice que hablaba en un dialecto de Magadha, pero eventualmente sus enseñanzas, después de que dejó su cuerpo físico, se fueron pasando en una tradición oral y cientos de años después fue que comenzaron a escribirse en lo que conocemos como los sutras, en las palabras de Buda escritas, y ahí ya encontramos entonces este tipo de idiomas que son, pues, donde ya tenemos esos textos que eventualmente fueron traducidos a otros idiomas, incluso algunos de ellos también al castellano. Entonces, sin embargo, ya cuando vemos este tipo de etimología, pues claro, viene de toda una tradición donde se ha intentado mantener la mayor certeza en cuanto a los términos y su significado. Entonces, por esa razón, ver la etimología es importante. Y bhavana, este término bhavana, en el pali o en el sánscrito, quiere decir cultivar. Es muy interesante. La palabra que traducimos como meditación del pali o del sánscrito no significa otra cosa más que cultivar. Y eso creo que nos abre el entendimiento a lo que realmente significa meditar. Meditar es, vamos a ponerlo así, nosotros decimos, cosechas lo que siembras, ¿verdad? Es una frase muy común en México y supongo que en otras partes también de Latinoamérica, en países hispanohablantes. Cosechas lo que siembras. Y eso no solamente es una frase, es una realidad. O sea, literalmente cosechas lo que siembras, ¿verdad? Si siembras trigo, vas a cosechar trigo. Si siembras frijol, vas a cosechar frijol. Las experiencias de felicidad y de sufrimiento, acorde a la filosofía budista, no vienen de la nada. Vienen de causas y condiciones, ¿no? Eso quiere decir que mucho de nuestro sufrimiento, y digo mucho de nuestro sufrimiento porque ahorita no nos vamos a meter en temas de karma acumulado en vidas pasadas y todo eso, ¿verdad? Ese es otro tema y esa es otra exposición, pero vamos a verlo así. Las experiencias de nuestra vida, vamos a hablar de cuestiones de estrés o no una ansiedad o una depresión de orígenes clínicos, ¿verdad? Sino que nosotras o nosotros mismos hemos generado a través de un mal manejo de emociones, a través de constantes malas decisiones y demás, esas experiencias de perturbación, de intranquilidad, son el resultado de nuestras propias emociones, de nuestras propias conductas, es decir, de lo que estamos cultivando. ¿No es cierto? Por poner un ejemplo, si yo tengo odio y resentimiento y a partir de ahí continuamente agredo a los demás y me meto en problemas, eso me va a llevar a tener una vida intranquila. Es decir, voy a estar cosechando sufrimiento porque estoy cultivando las causas para ello. ¿Qué significa meditar entonces? Cultivar las semillas que nos lleven a cosechar bienestar. Nadie quiere cosechar sufrimiento, nadie quiere cosechar una vida difícil y complicada, de perturbación. Todos de una u otra manera deseamos bienestar. Ya cómo estamos buscando ese bienestar puede variar mucho. A veces
con más sabiduría, a veces no con tanta sabiduría, pero de una u otra manera, el hecho de que meditar signifique cultivar, quiere decir que antes que nada debemos de saber cuáles son las causas del sufrimiento y qué origina la felicidad. Hay situaciones en el mundo que pasan y que no puedes evitar. Eso es totalmente cierto. Pero lo que no hay que olvidar es que independientemente de lo que suceda, tenemos la opción de reaccionar de una manera que sí podemos decidir. No podemos decidir lo que nos pasa en la vida, pero sí podemos decidir cómo reaccionar a ello. Para mí, esa es una de las máximas más importantes que tenemos que comprender en el entrenamiento mental. La buena noticia es que la felicidad y el sufrimiento no dependen de lo que nos pasa en la vida, depende de cómo reaccionamos a ello. Si la felicidad y el sufrimiento, y en este caso el sufrimiento, dependiera de lo que te pasa en la vida, entonces sería pues un tanto aleatorio, dependiendo de lo que te pase, serías entonces feliz o no, ¿verdad? Pero no depende de lo que te sucede, sino de qué haces a partir de ello. Hay muchos casos de personas que les han sucedido cosas horribles y se transforman debido a ello. Es más, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que piensen en alguien que admiran, sobre todo en el ámbito de la espiritualidad, de la transformación interior, del manejo de emociones. Quiero que piensen en alguien que admiran en ese sentido. ¿Ya tienen a esa persona? Ok. Entonces, les voy a hacer una serie de preguntas en las quiero que reflexionen, por favor. A esa persona en la que están pensando, ¿le han sucedido cosas desafortunadas? Sí, ¿verdad? Yo también en quien pensé, al final les voy a decir en quien pensé, le sucedieron cosas desafortunadas. Ahora, siguiente pregunta. ¿Esa persona ha llegado a ser quien es con ese hermoso corazón, ese manejo de emociones, ese crecimiento espiritual, a pesar de las dificultades, es decir, como si las dificultades no le hubieran ni afectado ni beneficiado, o más bien sobre la base de las dificultades? Es decir, el trabajar con esas dificultades le ha llevado a ese crecimiento. ¿Sí? ¿Sí pude explicarlo bien? Es decir, o creció y las dificultades no tuvieron nada que ver, o las dificultades fueron la base para ese crecimiento. ¿Cuál creen que sea, la primera o la segunda? Yo también creo que la segunda. Yo pensé en Malala Yousafzai, quien es admirada en todo el mundo por su hermoso corazón, ¿no es cierto? Y ganó el Premio Nobel de la Paz por todos sus esfuerzos que comenzaron eh, con una tragedia personal, ¿no es cierto? Y violencia que ella experimentó, pero que decidió reaccionar de una manera. Ella no decidió lo que le sucedió, pero sí decidió cómo reaccionar. Y eso es a lo que llamamos cultivar. Es decir, el suceso es como un campo de cultivo. Te puede pasar algo bueno, te puede pasar algo malo, te puede pasar algo regular. Ese es el terreno de cultivo. Lo que siembras ahí, y ese terreno de cultivo, no lo decides tú. No siempre lo puedes decidir tú. En ocasiones sí, claro. Pero sobre todo cuando se trata de una situación adversa, pues en muchas ocasiones uno no lo decide, simplemente pasa algo. Entonces, aquí el punto es que aunque el terreno en muchas ocasiones no lo decidimos nosotros, sí podemos decidir qué sembrar en ese terreno. Esa chica pudo haber eh, sembrado odio, resentimiento, deseo de venganza, o a lo mejor miedo, ¿no es cierto? Pero decidió sembrar amor, decidió sembrar compasión, decidió sembrar perdón. Esa semilla la decidió ella. Y eso es a lo que llamamos meditar.
No tienes que llamarle meditación para que sea meditación. No importa si son de otra cultura o en su idioma no se le llama así. Meditar significa cultivar semillas que lleven al bienestar, al crecimiento, a la mejoría, y no solo de uno, sino de los demás. Eso es a lo que llamamos virtudes. En el budismo, virtudes son acciones de mente, como el amor, la compasión o la sabiduría, de palabra, como hablar con la verdad para traer bienestar, hablar amablemente también, que son virtudes de la palabra, virtudes físicas como pues un lenguaje corporal amable, sano, respetuoso, también incluso con nuestro cuerpo proteger a otros. Esas acciones de cuerpo, de palabra y de mente que traen como resultado bienestar son a las que llamamos virtudes, son semillas, gracias a las cuales vamos a cosechar situaciones positivas, situaciones de bienestar para uno y para los demás. Entonces, en la historia de Malala y de muchas otras personas a lo largo del mundo hemos podido ver eso. Y creo que es uno de los aspectos más importantes de estos temas, que como les decía, no podemos decidir lo que nos pasa, pero sí podemos decidir cómo reaccionar a ello. Y ahorita se me viene a la mente un ejemplo que creo que al igual que el de Malala y muchos otros, realmente nos puede inspirar mucho en este tema, porque yo creo que muchos de nosotros a veces tenemos la idea de, bueno, o sea, sí, sí, claro, para ciertas cosas, pero ¿qué hay de situaciones como experimentar un abuso más grave, ¿no? A veces lo primero que se nos viene a la mente son como las situaciones más fuertes, ¿no es cierto? Sin duda eso es algo muy complejo, muy delicado. Yo jamás estoy diciendo que sea algo fácil. Tampoco ninguno de estos temas quiere decir que las personas que lleven a cabo ese tipo de acciones incorrectas no se tengan que hacer responsables de ellas. Por supuesto que lo tienen que hacer. Una cosa es la compasión, que implica no sentir odio hacia alguien, porque entiendes de dónde vienen esas acciones y, y no quieres tomar represalias porque sabes que no va a contribuir a algo positivo y que puedas generar perdón. Pero repito, eso no quiere decir que estés de acuerdo con lo que sucedió, eso no quiere decir que la persona no se tenga que hacer responsable, no quiere decir que no se tengan que poner medidas para detener esos abusos, que no se tenga que denunciar y demás. Son cosas diferentes. Tú puedes denunciar a alguien y no quiere decir que odies a esa persona, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que es importante dejar claro. Pero aquí de lo que estamos hablando es de la actitud interna de tratar de desarrollar, de cultivar, por eso estamos en esta sintonía de lo que es la meditación, de cultivar una semilla positiva en el terreno de lo que suceda, cualquier cosa que suceda, porque también es cierto que te puede pasar algo bueno y no necesariamente generar causas de bienestar sobre la base de ello. Eso también es cierto. Hay personas que a lo mejor tiene una familia que los quiere y los cuida, que económicamente no les falta nada, que tienen salud y aún así tienen muchas dificultades en su interior, ¿verdad? Mucho sufrimiento. Eso quiere decir que no solamente porque te pase algo desafortunado, quiere decir que no puedas sembrar semillas de virtud, que explique a qué se refiere, sino que también es cierto que te puede pasar algo bueno, es decir, tener buenas condiciones externas, pero si no trabajamos con nuestras emociones, si no cultivamos virtudes sobre la base de esos sucesos, incluso positivos, podemos generar causas de sufrimiento. Por eso la meditación es tener mucho cuidado con lo que estamos cultivando sobre la base de cualquier cosa que suceda. Bueno, malo, regular. Aquí lo más importante es cómo estamos reaccionando a ello. Y si nosotros pensamos en un caso, digamos, uno de los
ejemplos perfectos de lo que sería un abuso y un maltrato. Creo que uno de los, sí, de los ejemplos más claros de ello sería haber estado o estar en un campo de concentración como Auschwitz, ¿no es cierto? O sea, si yo pienso en injusticia, en abuso, en maltrato, una de las cosas que se me viene a la mente es estar en Auschwitz. Y Viktor Frankl estuvo ahí. Viktor Frankl estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. Él era psicólogo o psiquiatra, no recuerdo si era psicólogo o psiquiatra. Creo que psiquiatra. Em, y él, después de haber estado en el campo de concentración, con todo lo que aprendió ahí en su experiencia personal y que alcanzó a sobrevivir, escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido, donde dice lo siguiente: todo le puede ser arrebatado a una persona, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de cómo se enfrenta a la situación o a las situaciones que le son dadas, la elección de su propio camino. Repito, todo le puede ser arrebatado a una persona, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de cómo se enfrenta a las situaciones que le son dadas, la elección de su propio camino. Eso lo dijo alguien que estuvo en Auschwitz, alguien a quien le quitaron todo. Le quitaron su país, que estaba invadido, le quitaron su tradición espiritual, o le prohibieron, y le quitaron, me refiero, le prohibieron, ¿no? Su tradición espiritual, su familia, su casa, su negocio, su ropa, y la comida prácticamente. Lo que les daban era pues, apenas para poder subsistir. Y aún así es increíble que haya escrito eso. Y no lo escribió como algo filosófico o algo teórico, sino desde su propia experiencia. Te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar la capacidad de decidir cómo vas a afrontar esa situación, qué vas a cultivar sobre la base de esa situación, qué semilla vas a sembrar en ese terreno. Para él el terreno fue Auschwitz, para Malala fue otra situación, o para Nelson Mandela pudo haber sido otra, pero todas y todos ellos decidieron que querían sembrar virtud en ese terreno. Por eso la meditación nos invita a estar conscientes sobre qué aspectos de mi mente, y con mente me refiero tanto a emociones como pensamientos, de mi palabra y de mi cuerpo, propician bienestar. Y qué acciones de mi mente, de mi palabra y de mi cuerpo propician sufrimiento. Yo debo de estar consciente de ello. Y si tengo una idea, cuando menos más o menos clara de ello, y obviamente con la práctica voy a poder sembrar semillas de virtud, de crecimiento, de transformación, incluso de ayuda a los demás, independientemente de lo que suceda. Y para mí, esa es la mejor noticia que alguien me puede dar, que mi felicidad y mi sufrimiento depende de mí. Ojo, no estoy diciendo que si alguien me hace algo que es inapropiado, no deba de poner un límite. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que tengo la oportunidad de cultivar una virtud, aunque sea difícil. Ahorita no estamos en el tema de qué tan fácil o difícil es. Estamos en el tema de que si es posible o no, ¿verdad? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil? Igual en unos momentos lo vemos. Estamos viendo ahorita si es posible. Y lo es. Yo puedo decidir cultivar perdón o cultivar compasión
o amor, sabiduría sobre la base de cualquier cosa que pase. Eso es meditar. Y para ello no requerimos una religión, no necesitamos ser budistas ni hinduistas, ni necesitamos vestirnos de una manera, ni adoptar una postura en particular, sino simplemente la decisión de transformar nuestra vida, tener el entendimiento y la claridad de que somos capaces de cultivar virtud sobre la base o sobre el terreno de cualquier experiencia de la vida, incluso en las situaciones desafortunadas. Y ahorita que hablaba de eso, recordé una metáfora muy hermosa, que es parte de la tradición budista, pero que sobre todo Thich Nhat Hanh, un gran maestro vietnamita, uno de mis, que yo desde hace muchos años he considerado uno de mis maestros, lo explica de una manera muy hermosa. Si nosotros pensamos en una flor de loto, quiero que se imaginen una flor de loto, una flor de loto. Y que ahora pensemos, ¿de dónde viene esa flor de loto? ¿Cuál es el ecosistema de una flor de loto? Traten de ver el ecosistema de una flor de loto, de dónde surge. Y vamos a recordar que viene de los pantanos, viene del lodo. ¿No es cierto? Por eso Thich Nhat Hanh tiene una caligrafía muy hermosa que dice, no lodo, no loto. No lodo, no loto. Eso significa que de la misma forma que la historia de Malala y muchas personas, el crecimiento espiritual que han llegado a tener no ha sido eh, a pesar de las dificultades o sin que las dificultades les afecten, sino más bien viéndose afectadas o afectados por las dificultades, pero de una manera positiva, ¿no? Afectar en un sentido positivo. Malala se afectó en el sentido de que hubo una afectación, una situación, un resultado que vino de sus experiencias, pero en un sentido positivo. Por eso, el lodo representa esas dificultades en la vida. Alguien que nos hace un chisme, a lo mejor algún tipo de abuso, pequeño, mediano, grande. Son situaciones pues, que claro que uno desearía no haber experimentado, pero que ahí están en muchas ocasiones, injusticias, tragedias, pérdidas, por supuesto. Y ese es nuestro lodo. Ahí está nuestro lodo. Pero la pregunta es, ¿qué quiero hacer con el lodo? ¿Cómo veo el lodo? ¿Cómo me relaciono con el lodo? ¿Como algo feo, sucio, apestoso, desagradable? ¿O como el ecosistema perfecto para que florezca una flor de loto? Son dos visiones, ¿verdad? Y cada uno puede decidir, cada persona puede decidir. Tú puedes decir, este lodo es feo, sucio, no me gusta, maloliente. O puedes decir, este lodo es el ecosistema para que florezca una hermosa flor como el loto. Esa es, digamos, ahí es donde se parte hacia dónde nos podemos dirigir sobre una situación dada. Entonces, muchas personas han decidido florecer como un loto, de florecer espiritualmente como un loto sobre la base del lodo de las dificultades. Por eso es una analogía tan hermosa. Y si nos damos cuenta de ello, ¿qué pasa con la flor de loto? Hay varias cuestiones aquí interesantes. Una, surge del lodo sin ensuciarse. Eso quiere decir que podemos surgir de las dificultades espiritualmente. Y déjenme hacer un paréntesis aquí. Espiritualmente no me refiero a religiosamente, ¿ok? No me refiero a tener una religión o una tradición espiritual, digamos como el budismo o el cristianismo o el islam. Espiritualmente me refiero a una vida de transformación interior, tengas o no tengas una religión. Son cosas diferentes. Para mí, religiosidad y espiritualidad son cosas diferentes, a veces van de la mano, a veces no. Aquí estoy hablando de ese desarrollo interior, cuando digo espiritualidad. Entonces,
La flor de loto surge del pantano sin ensuciarse y además se eleva por encima del pantano, no se queda en la superficie, se eleva. Esas dos cualidades son muy interesantes porque nos recuerdan que a través de la meditación, a través del manejo de emociones, podemos surgir de las dificultades sin mancharnos y estar por encima de ellas. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero es posible y es algo maravilloso saber que es posible y que eh, pues con constancia, con práctica, lo podemos lograr. La flor de loto se abre y no solo se abre con una belleza, que en este caso, en la analogía, representa esa belleza espiritual que proyectamos a los demás y que poseemos en nosotras, en nosotros, sino que también se desprende, en el caso de la flor de loto, ese aroma que atrae a otros seres como libélulas, como abejas, y que se benefician de la flor. Cuando una persona florece espiritualmente, también otras personas se pueden sentir atraídas y beneficiarse de la transformación que uno haya generado. Entonces, sin lodo, no hay loto. No es que queramos las dificultades, pero son parte de la vida y lo mejor que podemos hacer es aprovecharlas para tener esa transformación y ese florecimiento como una flor de loto. Entonces, por eso cultivar es meditar, o al revés, meditar quiere decir cultivar, cultivar virtudes que nos lleven a cosechar bienestar, transformación y la capacidad también de ayudar a crear un mundo mejor. Ahora bien, hay otra palabra que en esta ocasión viene del tibetano. Cuando explico etimología en tibetano me siento un poquito más cómodo porque es el idioma en el que estudié. Y meditación en tibetano se dice gom, gom. La palabra gom etimológicamente quiere decir costumbre o familiarización. Gom. Incluso coloquialmente, nosotros en tibetano, para decir que tenemos costumbre o que estamos acostumbrados a algo, decimos gomshi, gomshi. Por ejemplo, tengo costumbre de tomar té, tengo costumbre de tomar chai, utilizamos la palabra gomshi. Es la misma palabra que gom, que significa meditación. Interesante, ¿no es cierto? A la misma palabra que significa meditación o que se traduce como meditación a nuestro idioma, quiere decir costumbre, familiarización. Y esto es importantísimo. De hecho, déjenme decirles que para mí la palabra costumbre es una de las más importantes que tenemos que entender hacia ambos lados. ¿A qué me refiero hacia ambos lados? Tanto para entender a veces nuestra situación actual de estrés o de un enojo constante o de pesar o de sufrimiento, como también para poder comprender cómo obtener paz, tranquilidad y una mayor libertad de dificultades, porque es un tema de costumbre. En muchas ocasiones decimos cosas como, es que yo soy enojón o enojona, es que soy bien enojón o soy bien enojona, o es que soy una persona ansiosa, ¿verdad? Ese tipo de cosas las decimos. Y yo creo que en lo más mínimo es así. Yo no creo que exista una persona enojona que tenga la cualidad del enojo de forma intrínseca, como si fuera ya enojona. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de algo, podemos referirnos en un sentido más último, que en la filosofía budista es un tema muy, muy importante, pero también en un sentido convencional, hablamos de la naturaleza de las cosas. En un sentido último, tiene que ver con este término de vacío, ¿verdad? O vacuidad, que es como este tema de que los fenómenos no tienen una existencia eh, independiente y demás, sino que son interdependientes, todo ese tema, que no nos vamos a adentrar en este momento, tiene que ver con ya ver la naturaleza de los fenómenos a un nivel último.
Pero repito, a un nivel convencional, no en viéndolo en ese sentido, también los fenómenos tienen su naturaleza. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del fuego? A un nivel convencional, quemar y calentar, ¿no es cierto? Esa es la naturaleza del fuego. Y es intrínseco al fuego. Quemar y calentar es intrínseco al fuego. No puedes tener un fuego que no caliente y queme. Es porque es su naturaleza. Entonces, incluso el fuego puede decir, yo soy caliente y quema como tal. Pues sí, no sería una expresión del todo errónea porque es su naturaleza. Así es. Pero cuando uno dice, yo soy enojón, yo soy enojona, pareciera que entonces es tu naturaleza. Y eso no es verdad. De entrada, si fueras enojón o enojona, así como el aspecto de quemar y calentar siempre acompaña el fuego, el enojo siempre te acompañaría. Tampoco es así, ¿verdad? O sea, surge el enojo tal vez muy recurrentemente, pero tampoco es que te acompañe todo el tiempo. Y así encontraríamos muchas otras inconsistencias. Pero por esa razón, creo que incluso es sano también el ver la forma en la que nos estamos expresando, ¿sí? Cómo, cómo nos expresamos cuando hablamos de nosotras, de nosotros, eh, porque esas expresiones también van dejando huellas y van reafirmando ciertas ideas de cómo nos percibimos. Yo creo que es más sano, por tanto, decir, tengo costumbre con el enojo o me he acostumbrado a reaccionar con enojo, a decir soy enojón o soy enojón. Porque eso es lo que es, de hecho. Estamos tratando de ver la realidad como es. Vamos a poner un ejemplo. Si supongamos que cuando estábamos pequeñas o pequeñitos, vamos a una tienda y nos gusta un juguete. Digo, como dicen en algunas películas o series, cualquier relación con la realidad es mera coincidencia. ¿Ok? Yo nada más la voy a soltar, ya si alguien se identifica, que yo creo que yo sí me identifico, ya es otra cosa. Entonces, supongamos que vemos un juguete que nos gusta y entonces como que se los pedimos a, ya sea nuestro papá, nuestra mamá o quien haya estado con nosotros encargándose de nuestros cuidados en la niñez, que no lo compre. Entonces la persona dice, no, no te lo puedo comprar. Y en ese momento sentimos enojo, esa frustración, ¿no es cierto? Esa frustración la sentimos, obviamente la expresamos y a lo mejor esa persona que está con nosotros, pues porque le da pena que otros vean nuestro berrinche y demás, dice, ok, ya, te lo compro. En ese momento nosotros aprendimos algo muy importante, no necesariamente beneficioso, pero importante. Si me enojo, obtengo lo que quiero. No somos malos niños o niñas, simplemente estamos aprendiendo una conducta que a un nivel externo, me refiero externo con lo que quiero es el juguete, le vemos un beneficio, ¿verdad? Si me enojo, obtengo lo que quiero. Entonces, pasan unas semanas, volvemos a ir a una tienda, me gusta otro juguete, no me lo quieren comprar, me enojo y lo vuelvo a obtener. Y así van pasando los años, en la adolescencia tal vez, empiezo a tener esas actitudes con la persona que me gusta o con amistades y poco a poco en el trabajo o, bueno, antes incluso en la universidad, luego en el trabajo y luego cuando tengo 30 y tantos, 40 y tantos o 70 y tantos o 90 y tantos o los años que tenga, he generado una fuerte costumbre a lo largo de décadas con ese tipo de actitud. ¿Porque soy enojona o enojón? No. ¿Porque soy una mala persona? No. ¿Porque hay algo mal en mí? Tampoco. Simplemente es un tema de costumbre, de haberme acostumbrado con ciertas actitudes a lo largo del tiempo. Eso es todo, ¿verdad? Para mí es bien importante verlo así porque a nivel psicológico, si lo quieren ver de esta manera, a nivel terapéutico, creo que es muy sano el saber que yo no soy enojona o enojón, no soy ansioso o ansiosa o no soy, me he acostumbrado a. ¿Qué significa meditar? Acostumbrarme a lo opuesto, acostumbrarme con ser más paciente, acostumbrarme con desarrollar más amor,
más compasión, acostumbrarme a perdonar, acostumbrarme a ver las cosas con mayor sabiduría, acostumbrarme a tener una conducta sana, positiva, incluso a nivel físico y verbal también. Eso es lo que significa meditar, acostumbrarse con aspectos positivos o virtuosos de mi cuerpo, palabra y mente. Eso quiere decir meditar. ¿Necesitas una religión para ello? No. Necesitas eh, incluso una postura o un tipo de ropa o de estilo en el sentido de cambiar, eh, sí, una creencia en el sentido de tus creencias religiosas y demás. Por supuesto que no. Lo que sí necesitamos cambiar es la manera en la que estamos percibiendo la realidad, cómo nos percibimos a nosotros como personas, eh, cómo percibimos lo que es la felicidad y el sufrimiento y cuáles son sus causas. Eso sí lo tenemos que cambiar, sin duda. Entonces, para mí el hecho de que meditación venga de una palabra que también significa costumbre o familiarización es súper importante, porque arroja una luz maravillosa, una puerta. Tal vez la palabra esperanza, espero que no se malentienda, que a veces esperanza es como, espero que algo suceda, pero no, aquí estoy hablando de una esperanza en el sentido de que sé que si me acostumbro con formas diferentes de pensar, de sentir, de actuar, entonces las cosas van a cambiar, porque no soy de una manera particular. De hecho, fue Plotino, un filósofo griego, que dijo, no soy lo que soy, sino lo que estoy acostumbrado a ser. Interesante. No soy lo que soy, sino lo que estoy acostumbrado a ser. Qué cierto es, qué cierto es. No soy de una manera en particular, sino cómo me he acostumbrado a ser. Quiero que por favor no olviden eso, porque creo que duele cuando uno, o sea, uno mismo, o escuchas que alguien más tiene ese tipo de ideas sobre sí mismo o sobre sí mismo, y se dice ese tipo de cosas, que soy tonto, o soy tonta, o soy esto, soy aquello, ¿no? Y te autodesprecias, te minimizas. Entonces ahí se refuerza un ciclo en el cual, claro, si te estás diciendo eso y te estás viendo así, pues claro, vas a repetir esos patrones y entonces vas a reforzar la idea de que así eres. No soy lo que soy, sino lo que estoy acostumbrado a ser. Meditar quiere decir, otra vez, darme cuenta de cuáles son las acciones de cuerpo, palabra y mente que propician bienestar, que propician libertad, transformación, y cuáles son las acciones de cuerpo, palabra y mente que me están llevando al sufrimiento y también a hacer sufrir a los demás, ¿verdad? O cuando menos hacer cosas que son inadecuadas y que también las otras personas, pues por cómo lo están experimentando, eh, tienen esas experiencias de sufrimiento. Entonces, el primer paso es nuevamente tratar de mejorar nuestra sabiduría sobre lo que hay que abandonar y lo que hay que adoptar. Mejorar, incrementar nuestra sabiduría sobre lo que hay que abandonar y lo que hay que adoptar. Ese es el primer paso y es como lo básico. No básico como, es el nivel básico y ya que esté en un nivel más avanzado lo dejo a un lado. No, no, básico en el sentido de que es la base, son los cimientos. Lo más importante, incluso todavía dentro de estas dos, tener un conocimiento de lo que hay que abandonar, de lo que hay que abandonar. Porque al abandonar las causas de sufrimiento, de una u otra manera también ya te estás acercando a las causas de la felicidad. Por eso en la tradición budista es tan importante lo que llamamos disciplina ética, que es diferente que la moralidad. Obviamente
diferentes maneras de explicar esto. Tiene que ver con cómo lo traduzcas, el contexto, si estás explicándolo desde cierta rama de psicología, cómo traduces términos, etcétera. Pero yo escuché en una ocasión esto y se los quiero compartir porque de esta manera creo que podemos entender a qué nos referimos con disciplina ética y por qué es tan importante, sobre todo en este esquema de lo que quiere decir la meditación, también como costumbre. La moralidad es algo que en muchas ocasiones, y repito, tiene que ver también con cómo lo explica cada quien y el contexto, pero en muchas ocasiones la moralidad tiene que ver más con ciertas imposiciones, incluso culturales o de una sociedad que de una u otra manera pueden ser bastante subjetivas también, que son impuestas o determinadas incluso como parte de que los demás puedan acceder a cierta pertenencia, a cierta pertenencia de ese grupo y que no necesariamente tienen que ver con la disciplina ética. Simplemente son cuestiones que en algún momento un grupo de personas decide que esto es correcto y esto es incorrecto, y aquellos que como que quieran pertenecer a este grupo de los que deciden lo que es correcto, tienen que tener la misma idea y entonces si no, están mal, ¿sí? Voy a poner un par de ejemplos. Uno que es muy claro, en México hoy en día, pienso que en otros países también de Latinoamérica y del mundo, aunque hay sus variantes, que es el tema de los tatuajes. Hace algunas décadas tener tatuajes, una persona que tuviera tatuajes, sí normalmente era vista como un poco relegada de la sociedad, ¿no? Cuando menos de una gran parte de la sociedad. No podías encontrar muchos trabajos si tenías tatuajes visibles y demás. Hoy en día en México, tú puedes ir al banco y la persona que te atiende puede tener un tatuaje en el cuello y no hay ningún problema. Y eso a mí en lo personal me da gusto, porque eso era un tema de moralidad, de decir, la persona que tenga un tatuaje no es moral, pero si no estás lastimando a nadie por traer un tatuaje, ¿cuál es el problema? ¿Me explico? Otro tema es la unión libre, que una pareja pueda decidir vivir juntos, aunque no se hayan casado ni por la iglesia, ni por el civil, ni por ningún acuerdo externo. Si ellos hicieron un acuerdo interno y se tratan con amor, con respeto y demás, aunque acuerdo a ciertas reglas o normas morales, para mí no están cometiendo ninguna falta, ¿no? También la cuestión de género, ¿no? Si una persona tiene una autopercepción, cómo lo decida, y también una preferencia sexual, cómo lo decida, y no está lastimando a nadie de esa manera, para mí no es absolutamente ninguna falta de ética, aunque para ciertos grupos pueda ser una falta de moralidad, ¿sí? Entonces, son dos cosas distintas. La ética es refrenarse de las acciones que traen sufrimiento. Eso es la ética. Por eso yo creo que la ética es muy importante en el mundo. La moralidad es otro tema, que incluso tiene que cambiar y me da mucho gusto que algunas cosas estén cambiando. Pero la ética es evitar las acciones que lastiman a los demás y por supuesto a ti también. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Por eso el primer paso es entender qué acciones de mi mente, de mi palabra y de mi cuerpo generan sufrimiento en mí y también traen dificultades a los demás para evitarlas. Acostumbrarme, acostumbrarme a evitar ese tipo de acciones. Esa es como la base, son los cimientos de lo que yo podría llamar espiritualidad, más allá de religiones. Espiritualidad es, para mí, o una vida espiritual es una persona que vive con ética. Y si les digo una definición de, ya les di un poquito una definición de ética, que es refrenarse de las acciones que generan sufrimiento, pero les voy a dar otra como especie de, no es definición, pero una idea de lo que sería para mí la ética, un poquito más coloquial.
¿Mm? Que sería, haz lo que se te... Bueno, esta es una expresión muy mexicana, ¿ok? Pero ahorita le explico. Haz lo que se te pegue la gana, siempre y cuando no estés generando sufrimiento. ¿Mm? Haz lo que se te pegue la gana, haz lo que quieras, lo que tú quieras, pero observa que no estés generando causas para sufrimiento en ti y en los demás. Si de verdad puedes ver que no estás generando causas de sufrimiento para ti y para los demás, hagas lo que hagas, vas a estar dentro del marco de la disciplina ética. Y eso para mí es maravilloso. Eso para mí es lo más importante, independientemente de tus creencias, independientemente de cómo te vistas, tu autopercepción, tus preferencias sexuales, si traes tatuajes o no, si te uniste por matrimonio o simplemente decidieron estar juntos, eso para mí no tiene importancia en el sentido eh, de que no afecta en lo más mínimo lo esencial, que es ayudarnos y protegernos, evitar lastimarnos. Lo esencial de la ética es ver que puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no esté lastimando a los demás. O a mí, claro, ¿verdad? Porque también me debo de cuidar a mí. Entonces, meditar en el sentido más básico, como cimientos, para mí es entender qué es lo que tengo que evitar. Primeramente, qué es lo que tengo que evitar y acostumbrarme a evitarlo. Porque si solo lo entiendo y no me acostumbro, pues no voy a llegar muy lejos, ¿verdad? Acostumbrarme poco a poco como un proceso, ¿no? Un proceso en el cual, como todo lo que aprendimos en la vida, hoy en día nos podemos levantar y nos estamos lavando los dientes todavía medio adormiladas o adormilados, pero lo hacemos por costumbre, ¿verdad? Ya estamos haciendo algo por costumbre. Ese es el resultado de, pues, años, décadas, de que al principio, pues, no era tan sencillo, se nos compraba una pasta de dientes que tuviera un sabor particular, ¿verdad? Un cepillo de dientes a lo mejor de algo que nos gustaba. Hoy en día ya generamos la costumbre. Con la mente es lo mismo. A veces la costumbre no es fácil al principio. Es como si tuvieras que empujar un carro, por ejemplo. Al principio un auto te cuesta trabajo, pero una vez ya que agarró vuelo, ya es mucho más sencillo. Y en el caso tanto de la no virtud como de la virtud es igual. Una vez que ya está encarrerado, como decimos en México, ya agarró vuelo, es más difícil parar. Y la virtud así es como se genera. Al principio nos cuesta trabajo justamente porque tenemos costumbre con actitudes que no son sanas, pero una vez que ya estamos encarreradas o encarrerados, entonces es muchísimo más fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener una buena técnica y constancia, que son las dos cosas que requerimos para mejorar en cualquier cosa, para mejorar en el violín, en el piano, en la carpintería, en la herrería, en finanzas, en lo que ustedes quieran. Necesitamos dos cosas, buena técnica y constancia. O en el yoga, por ejemplo. Si tienes buena técnica, tu instructora, tu instructor es maravillosa, maravilloso. Esa persona, wow, mis respetos. Digo maravillosa, maravilloso por poner un ejemplo, pero claro, me refiero también a personas que se consideren más allá de masculino o femenino, ¿no? Más allá de los géneros, quien sea, cualquier persona, ¿no? Que nos esté instruyendo en el yoga, por poner un ejemplo, eh, esa persona nos podrá brindar una extraordinaria técnica, pero si no tenemos constancia, no nos va a ayudar mucho. Por otro lado, puede que tengamos mucha constancia, mucha constancia y todos los días hagamos yoga, todos los días, hasta que un día alguien nos pregunte, oye, ¿tú en dónde aprendiste yoga? No, yo solita o yo solito aquí hago mis posturas, ¿no? Hago mis posturas. Oye, pero eso, y sí, ya checaste que lo estés haciendo bien, ¿no es cierto? Nos podemos hasta lastimar, ¿no es cierto? O sea, podemos generar una lesión por una mala postura. Entonces, es bueno tener entusiasmo, pero ese entusiasmo tiene que eh,
estar fundamentado en una buena técnica. Entonces, una buena técnica sin entusiasmo, sin constancia, no ayuda. Una constancia incluso con entusiasmo, pero sin una buena técnica tampoco. Entonces, costumbre tiene que ver con estos dos aspectos, buena técnica y constancia. Buena técnica y constancia, ¿sí? Si el día de hoy nos metemos, ¿sí? Todas y todos, todas las personas que estamos aquí, que van a ver estos videos y demás, ¿sí? Todos nos metemos el mismo día a aprender a tocar piano. Todas las personas que estamos aquí nos metemos el mismo día con una persona que nos da una buena técnica. ¿Qué va a pasar ahí? Los que tengan más constancia, ¿no es cierto? Van a mejorar más que los que no tengan constancia. Los que quieran aprender más, pongan más horas y demás. Y no porque unos sean mejores y otros sean peores como personas, sino simplemente tiene que ver con cómo estás utilizando ese conocimiento y aplicándolo. Con la mente es exactamente lo mismo. Primero tenemos que tener o mejorar nuestro entendimiento de qué es lo que hay que abandonar y a partir de ahí también qué es lo que hay que adoptar. Y una vez que lo estamos entendiendo, entonces tratar de tener constancia. ¿Qué quiere decir esa constancia? La costumbre. Incluso al levantarnos, pensar, el día de hoy voy a tratar de reaccionar con un poquito más de paciencia. El día de hoy voy a tratar de no dejarme llevar por la ansiedad. El día de hoy voy a tratar de no generar estrés, solucionar las cosas, pero sin estresarme. El día de hoy, nada más el día de hoy. Mañana, ya si amanezco, ya veré, pero el día de hoy lo voy a intentar. Si lo haces hoy con buena técnica y tienes esa constancia, mañana que amanezcas, si amanecemos, si no, pues ya es otro tema. ¿Sí? Pero mañana otra vez lo pones en práctica y pasado mañana y así todos los días hasta que se hace una semana y después un mes. ¿Quién de ustedes me podría decir que no vamos a ir viendo mayores beneficios? Si es la misma lógica que aprender el piano. Si el día de hoy te metes a tu primera clase de piano y tienes buena técnica y constancia, ¿no es cierto que en un año vas a ser mejor? Si el día de hoy empiezas a manejar mejor tus emociones y generar mejores costumbres, no quiere decir que en un año vas a estar mejor. Eso para mí es algo maravilloso. Quiere decir que no es verdad que conforme pasan los años vamos sufriendo más o que la vejez implica sufrimiento. Para mí no es así. Para mí el sufrimiento es el resultado de las acciones no virtuosas y también a veces de no lograr poner semillas de virtud sobre la base de lo que nos suceda. Si lo estamos haciendo, al contrario, conforme pase el tiempo cada vez vamos a estar mejor. Así como conforme pase el tiempo vamos a ser mejores pianistas, conforme pase el tiempo vamos a manejar mejor nuestras emociones, por tanto cultivar mayores y mejores virtudes y acostumbrarnos a ellas. Por tanto, el bienestar se va a incrementar. Claro, algunos achaques, ¿verdad? Físicos y demás son parte de este cuerpo físico que se deteriora, pero con paz interior. Por eso fue Marco Tulio Cicerón que dijo que los seres humanos son como los vinos. La edad agria a los malos y mejora a los buenos. ¿No es verdad? O sea, aquí la pregunta es, ¿qué tipo de vino soy? Y no es de que seas, de que ya eres así, sino más bien, ¿qué tipo de vino quiero ser? Si soy un vino o me percibo como un vino de mala calidad y siento que así soy, pues claro, conforme pase el tiempo, pues ese vino se va a poner peor, ¿verdad? Y va a ser un muy buen vinagre, pero para otra cosa no te va a alcanzar. Pero si tú trabajas para hacer un vino de buena calidad, es decir, una persona con esos valores, que aprenda a meditar, que trate de no engancharse de las cosas y demás, entonces conforme pase el tiempo, ese vino se va a poner mejor. Con el tiempo las cosas se van a poner mejor, porque es el resultado de buena técnica y constancia. Eso es lo que quiere decir meditar. Una costumbre, acostumbrarnos a esas virtudes de cuerpo, palabra y mente, acostumbrarnos a reaccionar con sabiduría, reaccionar con perdón, con amor, con compasión, con disciplina ética,
que ya vimos a qué se refiere. Entonces, de esa manera es que vamos a lograr, independientemente de lo que nos pase, derivar una transformación. Ahora, si ponemos las dos palabras juntas, se crea una especie de definición. Digo, no es la definición que está en los textos clásicos budistas, pero es una definición, digamos, que, que yo considero que, o cuando menos a mí me da una idea clara de lo que es la meditación, por eso se las comparto, poniendo esas dos palabras juntas, junto con la palabra virtud, que ya explicamos a qué se refiere, o virtudes, ¿verdad? Que son las acciones de cuerpo, palabra y mente, que traen como resultado esa transformación, ese bienestar, ¿verdad? Acciones como o acciones mentales como el amor, la compasión, el perdón, la sabiduría, y física y verbalmente, como explicaba, tener un lenguaje corporal sano, palabras amables, agradables y demás. Entonces, ¿cómo sería esto? Cultivar virtudes a través de la costumbre. Eso para mí es meditar. Pones las dos palabras juntas. Cultivar virtudes a través de la costumbre. ¿Por qué me gusta a mí establecer esta, si no definición, idea o significado? Porque cuando decimos cultivar, nos muestra lo que es la meditación. Y cuando decimos costumbre, ¿cómo se lleva a cabo? La primera palabra nos enseña lo que es y la segunda cómo es el proceso. ¿Sí? ¿Qué es la meditación? Cultivar virtudes. ¿Cómo lo logro? A través de la costumbre. Entonces, eso es lo que pues me gustaría compartir hasta ahorita con ustedes. Obviamente me gustaría ver si tienen algunas dudas o preguntas y ya en la próxima sesión que vamos a tener, hablar un poquito de los tipos de meditación que hay y cómo cada uno de ellos nos ayuda o cada uno de estos nos ayuda justamente en ese proceso de cultivar virtudes a través de la costumbre. ¿Sí? Pero quedémonos con esta parte, ¿sí? Que ya estaré elaborando más en la siguiente sesión. Tener una comprensión lo más clara posible de lo que hay que abandonar y lo que hay que adoptar. Acuérdense, abandonar son pues, las acciones no virtuosas y adoptar pues, las virtuosas, por supuesto, ¿no? Y entonces acostumbrarnos a cultivar las virtudes que son causa de bienestar y, por otro lado, acostumbrarnos a identificar las no virtudes para no nutrirlas, sino por el contrario, ponerles un alto.